Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de temas y debates con Ricardo Sosa, que se transmite por Canal 67, cobertura de televisión a nivel nacional y las principales cableras de El Salvador. De igual manera, la retransmisión en radio El Litoral 92.5 en toda la zona oriental y a través de sus multiplataformas de internet que retransmiten esta señal para una mejor cobertura también audiovisual. En esta oportunidad tengo la oportunidad de contar con el licenciado Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, ACPES, quien me acompaña en este día que se da por iniciado el año escolar 2020. Más de 1.200.000 estudiantes, según la cuenta oficial del Ministerio de Educación, han iniciado este nuevo año lectivo y el pasado 15 de enero inició el año escolar en los centros privados. Así que por eso este día se cuenta ya con un tráfico complicado a toda hora, porque todos los chicos y chicas están en el conocimiento, en el deseo de aprender, se han reencontrado con sus compañeros y compañeras. Así que mejor oportunidad que abrir este año escolar hablando de educación. Licenciado, gracias por aceptar mi invitación, bienvenido. Muchas gracias, licenciado, por invitarme. Es un placer estar acá nuevamente en la cámara de Canal 67. Y hacía años que habíamos estado por acá y agradezco su invitación y un saludo pues a la comunidad educativa salvadoreña pública y privada. Auguramos muchos éxitos para este 2020. Muchas gracias. Javier, ¿cómo surge esta inquietud de organizar a los colegios privados en una asociación que los represente en el Estado salvadoreño? ¿Qué los motivó? ¿Fue alguna situación de coyuntura que los obliga a organizarse o fue una situación que ya era necesaria en aquel momento? Sí, allá en el año 1994 estaba la ministra Gallardo Decano ejerciendo entonces, y comenzamos a escuchar nosotros oficialmente un gran intento de arruinar la educación. Y entonces veíamos como que las cosas no iban bien. Y algunos directores de colegios privados, como el director del Liceo de Stanford, el INSI, el EXAL y otros colegios más, como los que ya no existen, por ejemplo, el Centroamericano, el Rubén Darío, colegios que en esa época estaban como en su mejor momento y teníamos mañana, tarde y noche lleno de estudiantes, ¿verdad? Entonces estaba el colegio Oxford también. Y bueno, la cosa es que veíamos que el bachillerato iba a sufrir un gran déficit. ¿Y qué es lo que anunciamos entonces? Es lo que ha pasado, ¿verdad? El intento por eliminar el bachillerato técnico. Esa era para nosotros la puñalada más grande que le pudieron dar al sistema educativo. Entonces nos organizamos y vimos que había que, como representatividad de colegios, habría que hablar con el ministerio, con el gobierno, para que no se dieran esos daños. Y en efecto logramos poco, pero logramos algo, ¿verdad?, de que pudiéramos como quitar esa iniciativa de abolir el 100% de los bachilleratos técnicos, aunque esa era su original misión como gobierno en ese entonces. Y ustedes han de ver que cosa paradójica, porque en esos años es cuando más se necesitaba de los técnicos en el país, y cosa contraria, el ministerio pensaba en eliminar los técnicos, y logró eliminar el bachillerato técnico en computación, por ejemplo, el técnico en hostelería y turismo, técnico en agronomía, técnico, habían varios técnicos eliminados ya, y la idea era reducir de 3 años a 2 años el bachillerato, porque como ya no era técnico, dijeron general de 2 años suficiente. Entonces eso era traducir un ahorro al Estado, porque el Estado iba a invertir en un joven ya no 3 años, sino que solamente 2 años. Eso al país le ha traído más de 25 años, le ha traído serias complicaciones,
serias deficiencias en el sistema educativo. Y todos nos quejamos de la PAES, que mal salimos, que aquí, toda la cosa. Pero en realidad no pensamos en que el daño es original, viene de raíz. Y este es uno de los factores por los cuales el país no despega en lo que es la educación media, ¿verdad? Haber eliminado el bachillerato de 3 años y haberlo dejado de 2. Hace algunos años ha comenzado a reactivarse poco a poco lo que es el bachillerato técnico y hemos comenzado a volver con los bachilleratos que se habían eliminado antes. Pero esto ha ido muy despacito, ¿verdad? Porque es como revivir, ¿verdad?, de lo que es la educación media. Y así pues, hasta la fecha hemos logrado reunir colegios con otras intenciones de seguir viendo y seguir proponiendo y seguir opinando sobre lo que es educación. Ya nosotros somos como ACPES, una marca que nada menos ahora tuvimos un encuentro en la Asamblea Legislativa para dar una opinión sobre una ley que se empieza a implementar sobre lo que es los estudios que se hacen en otros países y que deban reconocerse en este. Entonces fuimos a la Comisión de Relaciones Exteriores a dar la opinión y así hemos participado como asociación de colegios privados, tanto dentro del país como fuera del país, en diferentes foros en donde pues ya nos reconocen para poder dar opinión sobre temas de educación. Así estamos ya 555 colegios, bonito el número de 3.5, que hemos logrado cerrar el año 2019 como miembros de la Asociación de Colegios Privados. Esto significa casi el 60% de colegios privados del país estando en nuestra asociación. Y yo entiendo que nosotros tenemos la mayoría de colegios porque somos una asociación que es abierta, ¿verdad? No dejamos que solamente una religión entre de colegios, sino que todas las religiones de colegios pueden entrar. Hay colegios católicos, colegios evangélicos, colegios laicos, hay diferentes tamaños de colegios chiquitos, colegios grandes, colegios del interior del país, como también de acá de la zona central. Hay colegios también que son de la zona urbana, otros de la zona rural. Tenemos de todo tipo porque es de amplia participación nuestra asociación. Así que a la fecha en esa situación estamos, licenciado Ricardo. Javier, la palabra colegio en El Salvador, de acuerdo a la ley, inicia desde la parte que nosotros conocemos como educación inicial, desde maternal hasta bachillerato. ¿Cómo van las categorías? Fíjese que la ley, esperamos que se corrija alguna vez, ¿verdad? Porque en la Ley General de Educación nos califican o nos nominan, valga la aclaración, ¿verdad? Nos nominan de la siguiente forma. Dice centros educativos privados de educación. Así nos llaman en la ley, ¿verdad? Debería decir de otra forma, pero así dice, ¿verdad? No nos dicen colegios. Y estos no son más que empresas privadas dedicadas a dar un servicio educativo que puede ser desde maternal hasta lo que es el sistema de educación media, hasta ahí. Porque ya lo que es el sistema universitario privado ya lo rige la ley de educación superior y a nosotros nos rige la Ley General de Educación. Entonces, en nuestra asociación tenemos colegios que atienden desde maternal en adelante y hasta el bachillerato. Esos son los niveles que agarran nuestros colegios privados. Lo que es el conocimiento del área de maternal, las tradicionales guarderías, requieren de una autorización de parte del Ministerio de Educación. ¿Qué tanto se involucra el ISNA o el CONNA? Miren, en el caso de la educación básica que inicia en primer grado hasta educación media que termina en bachillerato, lo autoriza para funcionar y es el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Y lo que es el sistema inicial, que se llama así, educación inicial, y lo que es educación parvularia, ¿verdad?, está supeditado a que pueda ser autorizado, vigilado y le da seguimiento lo que es la ley del Instituto Nacional de la Niñez y Adolescencia, ISNA, ¿verdad? Ya que ahí lo que se califica son programas de atención, ¿verdad?, en el nivel de maternal, y se debe de cumplir con
cúmulo de requisitos que debe el propietario de la empresa dar fe y mostrar que los cumple para poder autorizárseles, y no solamente para poder autorizárseles, sino para que lo pueda mantener en el tiempo y que pueda estar esto actualizado cada día de tal forma como lo tenía cuando se verificó la iniciación de este colegio. Y así está la educación inicial, que es 2, 3 años y 4 años. Luego la educación parvularia, que es 4, 5 y 6. Entonces hay un traslape ahí de educación inicial a educación parvularia, que es responsabilidad de la vigilancia, tanto del CONNA, del ISNA y del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Un grupo de profesionales o una persona particular que quiere fundar un colegio en esta etapa que usted nos habla de inicial y maternal, ¿tiene la autorización es por ambas categorías o puede dedicarse de kinder 2, 3 y 4? No, esto tiene categorías, como usted lo acaba de decir, ¿verdad? Tiene que empezar por, si quiere tener solo lo que es educación inicial, debe de solicitar al Ministerio de Educación y al ISNA la asesoría y el acompañamiento para poder llenar el formulario de solicitud de autorización de creación y funcionamiento de esta empresa. Y ahí les escriben cuáles son los requisitos, las condiciones mínimas que debe tener esta empresa que cumplir para poder calificar y autorizársele. ¿Antes de operar o ya con niños? No, es antes de operar, antes. Porque la misma Ley General de Educación establece que ningún particular, persona natural ni jurídica, está autorizada a brindar servicios que no están autorizados todavía, valga la redundancia, ¿verdad? O sea, el que está autorizado para brindar un servicio de educación inicial debe de presentar la credencial del acuerdo ejecutivo que le autoriza funcionar de esa forma. Igual educación parvularia, igual educación básica, educación media. O sea, esto es un tema de ley, ¿verdad? Y pues tampoco es tan fácil, porque no solamente es con el Ministerio de Educación y el ISNA y el CONNA, sino que también se ven otras instituciones involucradas en la solicitud que debe de cumplírseles también requisitos. Por ejemplo, la OPANS, con respecto a las instalaciones de infraestructura, ¿verdad? El Ministerio de Salud, con las licencias sanitarias, ¿verdad? El Ministerio de Trabajo, con el tema de los empleados. Como es una empresa privada, hay que responder a diferentes instancias y cada una tiene sus leyes a las cuales uno tiene como empresa que responderle. Así que bienvenido quien quiera hacerlo, ¿verdad? Pero estas son las razones por las cuales en este país hacer educación, bueno, es una empresa bastante complicadísima. El tamaño de las instalaciones no lo determina la ley, por eso es frecuente observar educación inicial y parvularia en diferentes tipos de casas o residenciales, desde vivienda mínima, desde algunas que son casas intermedias o grandes edificaciones. Lo importante de esto, licenciado, entonces es cumplir los requisitos de la ley de estas instituciones y no tanto el tamaño, porque se ha escuchado mucha crítica en relación a que determinados kinder no cumplen con autorización. Fíjese que sí, casi todas las instituciones educativas, digo casi porque son mínimas las que no logran llegar al mínimo, valga la redundancia, de tamaño de metros por estudiante que deben de cumplir en cuanto a infraestructura. Pero si usted va a pedir un permiso a la OPANS para poder poner una guardería o un colegio con otros niveles, ellos ya tienen el estándar que debe de tener esa institución con respecto a la cantidad de estudiantes que debe de recibir. Por ejemplo, en un colegio privado, usted dice que puede ser que esté en un garage, en una casa pequeña,
Pero si en ese lugar lo que se van a tener son estudiantes en cantidades muy pocas, muy bajas, entonces el lugar cumple con ese requisito, porque lo que se pide, por ejemplo, es 1 metro cuadrado por estudiante en el aula y 1 metro cuadrado por estudiante en el receso. Si se cumple con ese requisito, entonces la institución está autorizada para funcionar, por lo menos con ese requisito, ¿verdad? Y así sucesivamente, el Ministerio de Salud pide también tema de infraestructura, OPANS pide tema de infraestructura, Ministerio de Educación pide el tema de infraestructura, o sea, todos tienen un estándar de trabajo para eso, como los sanitarios, por ejemplo, como las zonas de recreo, como las zonas de ventilación y ventilación que deben de tener para poder realizar el hecho educativo. O sea, toda esta es una normativa que va encaminada a garantizar que la seguridad del niño o de la niña sea lo primordial, ¿verdad? Ese es el tema. Licenciado, ¿cómo surge el tema polémico de la PAES? Digamos, nuestra generación no nos correspondió hacerla, Sí. pero a nuestros hijos y a nuestras hijas sí. Sí. Y como padres de familia, cada quien tiene una opinión diferente, desde Sí. pagar cursos y clases adicionales hasta estar en un gran estrés que si el niño o la niña va a lograr graduarse de bachiller por el porcentaje que se establece. Como colegios, como asociaciones, ¿cuál es la última evaluación que ustedes hacen sobre la efectividad, productividad o qué nivel de ponderación tiene la PAES en el sistema educativo salvadoreño? Nosotros hemos dicho en muchas veces que la PAES es un tema ya fallido, ¿verdad? Ya es un tema que deberíamos de dejar de invertir como gobierno, como Estado, como Ministerio de Educación, pero no es solamente eliminarlo por eliminarlo, sino que en vez de la PAES deba de establecerse un sistema nacional de evaluación. Este sistema nacional de evaluación tiene que llegar al centro educativo donde pueda hacer como la radiografía de todo el sistema y no solamente lo que es educación media como lo hace la PAES. Y que la evaluación producto de este proceso deba de ser útil para tomar las decisiones de país en cuanto a los ajustes de los planes de educación. Por ejemplo, si la PAES a usted le está diciendo, Ricardo, que la matemática es la asignatura en que los estudiantes están respondiendo menos competencias que otras asignaturas, lo más lógico es que el plan de estudios, el plan nacional de educación deba de tener acciones encaminadas a tener un magisterio más preparado, más adaptado, más actualizado sobre las enseñanzas, las metodologías, la evaluación de lo que es las matemáticas, ¿sí? Pero hemos tenido más de 20 años haciendo PAES y haciendo PAESita, que es la otra prueba que se hace también en lo que es educación básica. Hemos tenido más de 20 años y nos está diciendo a cada momento la PAES que estamos mal. Pero ninguna de las decisiones de los planes educativos que hemos visto, ninguna de esas decisiones se ha tomado leyendo la radiografía de la PAES, sino que se ha tomado en vista de otros intereses. Y es lo que ha tenido a la base de lo que es el déficit educativo nacional. El capital académico se ha ido cada vez reduciendo más y eso ha puesto a El Salvador como uno de los países menos competitivos en la región centroamericana, lastimosamente, y no digamos en la región latinoamericana. Entonces, el país, si al caso, tiene algunas partes donde sobresale, pero educativamente deja mucho que desear. Y es porque no hay un sistema nacional que de verdad pueda decirnos o pueda informarnos para tomar decisiones acertadas en lo que es el quehacer educativo nacional. Gracias, licenciado Hernández, por su valiosa participación en este primer segmento en el cual hemos conocido el funcionamiento de ACPES, Asociación de Colegios Privados
de El Salvador, su funcionamiento, su misión, su visión, cuántos colegios la conforman. Nos hemos enterado que más del 60% del sistema educativo está representado en ACPES y es importante para poder continuar con una visión de esta nueva década en el sistema educativo nacional. Al regresar conoceremos cuál es la relación, la coordinación que están teniendo con las recién autoridades nombradas en el Ministerio de Educación y cuáles serían las propuestas, las sugerencias para la Política Nacional de Educación. El licenciado Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, me acompaña en esta oportunidad y estamos hablando precisamente este día que se ha inaugurado el año escolar en el Sistema Público Nacional año 2020. Javier, en el sistema privado se exigen, digamos, algunos requisitos o algunos estándares de educación diferentes a los del sector público. Pero cuando se comienzan allá por el 15, 17 de noviembre de cada año, se entregan los resultados de la PAES. Y llama mucho la atención que dentro de los más destacados aparecen estudiantes del sistema público nacional. ¿Cómo podemos los ciudadanos comprender esto? ¿Es una incongruencia? ¿Hay una justificación? Porque uno pensaría que los primeros lugares o los primeros 10 deberían de ser de los colegios privados. Y es que es así. En los promedios de instituciones que son la nota, digamos, de cada centro educativo, que es el promedio de las 4 asignaturas que evalúa la PAES, hay en los primeros 10 solo colegios privados. Hay una forma de evaluación que nunca ha explicado el Ministerio de Educación, cómo es que logra tener esos promedios. Porque de repente vemos que hay institutos nacionales con promedios iguales a los colegios privados, pero que las calificaciones son distintas. No se sabe realmente por qué pasan esas cosas, ¿verdad? De hecho, cuando dieron las calificaciones en este año pasado, 2018-2019, sobre los promedios de instituciones, había muchas instituciones privadas que tenían mejores promedios que los colegios que ellos habían publicado y que institutos nacionales que también ellos habían publicado, y que estábamos con la expectativa de por qué no aparecían estos colegios ahí publicados. Entonces ellos explicaron que habían hecho una selección de acuerdo a cantidad de estudiantes. Entonces, para ellos, una institución que tiene 20 estudiantes evaluando, no es lo mismo el promedio, aunque sea el mismo, no es lo mismo que una institución que tiene 60 estudiantes. Entonces ellos privan que el promedio le corresponde más al colegio que tiene 60 estudiantes que al que tiene 20. Entonces esa fue la selección que ellos hicieron. Por eso es que usted muy bien lo dice, hay institutos nacionales que tienen promedios iguales o metidos en los mejores 10 que aparecen en el listado. Pero en realidad no es eso, sino es que el ministerio ha tenido una forma discreta de tener ese tipo de reportes, digamos, a discreción de cómo ellos lo quieran manejar. Pero eso a nosotros no nos preocupa nada, porque en realidad nuestro quehacer educativo como colegios privados va encaminado en cuanto a la calidad del servicio. Y un colegio no solamente vende servicio académico, sino que también vende otro tipo de garantías como servicio educativo. Por ejemplo, la seguridad, que es un tema importante. El Sistema Nacional de Educación
debería de tener en su Plan Nacional de Educación también esas garantías, porque el ciudadano salvadoreño está buscando cada vez, usted mismo, Ricardo, lo hace, que sus hijos, sus nietos, estén en un lugar más seguro, estén donde se garanticen los menos riesgos, donde no haya mucha vulnerabilidad como persona, tanto en lo físico como en lo moral. Entonces, eso debemos de estar claros que los colegios privados trabajamos con ese punto de honor, que es la seguridad en los colegios privados. Aunque la PAES también le ha servido a muchos colegios privados para promocionarse y decir X lugar en la PAES del año anterior, y el padre de familia dice, bueno, si estos salieron en los primeros 10 es porque son buenos. Fíjese que en algunos casos puede ser, pero yo le puedo garantizar que hay colegios que no tienen muy buena nota en la PAES y tienen mucha más población estudiantil que los otros, ¿verdad? Porque el padre de familia ya está más consciente de que no cree en ese mito llamado PAES. Y es prácticamente eso, la mitología de la PAES. Alguien debería escribir un libro sobre eso, porque es más lo que desconocemos de la PAES, ¿verdad?, que lo que conocemos. Hay cosas tan raras. Ahí quien me está escuchando ahorita, y si tiene la hoja de la PAES, puede hacer una prueba ahorita para ver si es cierto lo que le estoy diciendo. Si usted suma el promedio que tiene, la asignatura de matemática, más la de lenguaje, más la de ciencia, más la de sociales, y la divide entre 4, ¿qué es lo lógico? Que debería de darle el promedio que tiene usted como alumno, ¿verdad? Y no le da ese promedio. Entonces, cuando usted mira cosas como estas, uno se pregunta, ¿y entonces esto cómo es? Pues, ¿de dónde salió ese promedio? ¿Cuánto le cuesta al país la PAES? Yo entiendo que no le cuesta menos de $100,000 al año, fuera de los premios que da. O sea, hacer la prueba, ejecutar la prueba, por lo menos $100,000 ha invertido el país en eso. Multiplique eso por los 20 y algo de años que hemos hecho PAES. ¿De qué estamos hablando? ¿Verdad? ¿De cuántos millones estamos hablando? Más las becas. Más las becas que hemos dado, y que no existe un sistema de seguimiento a estas becas. Más que se hace ir a los jóvenes los sábados a estudiar en las mañanas. Mire, esto trae todo un cúmulo de condiciones que, a más de ayudarle al estudiante a tener más competencias, lo debilita. Porque si las fuerzas que se invierten en una prueba como esta para salir bien en la nota, se invirtieran para prepararse para la vida, esto fuera otra cosa. ¿Por qué no se ha pensado o se ha propuesto tratar de evaluar por competencias cuando los jóvenes terminan su bachillerato? Además, en la realidad social, antropológica de nuestro país, ¿por qué no se evalúa otro tipo de programas, como pudiera ser una tesis, como pudiera ser una combinación del elemento proyectado con la práctica, con horas sociales, que le generen un producto más tangible al país? Eso lo tenemos nosotros en el bachillerato técnico especializado, y que está también certificado internacionalmente en algunos colegios nuestros. Así funcionamos, ¿verdad? Por ejemplo, ITEXAL. ITEXAL es un colegio fundador de nuestra asociación, y el colegio ITEXAL tiene carreras que están certificadas por instituciones internacionales, y sus pruebas no dependen de la PAES. Sus pruebas dependen de las competencias que este alumno demuestra tener para poder acreditarse y certificarse internacionalmente. Otro tema, por ejemplo, es el alumno que estudia en los colegios biculturales o bilingües. Para ellos la PAES no es importante. Aunque no lo es, ellos salen muy bien en las calificaciones PAES, los colegios bilingües. Pero para ellos lo que les importa es el título internacional que el colegio bilingüe les entrega, porque es con el que va a ir a hacer sus estudios superiores fuera del país. Entonces este estudiante está buscando el título para ir, por ejemplo, de la escuela alemana a estudiar a Alemania,
¿verdad?, de la escuela británica a buscar otro país donde va a hacer sus estudios superiores. Pero el título de El Salvador sí, pues le importa un poco, pero no es tanto, ¿verdad? No es tanto. Entonces, y aquí en este país le estamos poniendo obstáculos de desarrollo al estudiante. Javier, yo estudié bachillerato de 3 años, bachillerato general con opción químico-biológico en aquel momento. Ah, bueno. Pero era académico. Era bachillerato académico. Pero ahora lo que yo observo es a través de vecinos, de hijos de amigos, de sobrinos, de familiares, de una serie de casos, es que los chicos se gradúan de 16, 17 años y no tienen claro lo que quieren estudiar y se dan su año sabático. Y ese año sabático se convierte en 2 o 3 años y finalmente dicen, mire, no sé qué hacer, me voy a meter a trabajar a un call center o a un lugar a ver qué sucede. No deberíamos de revisar si vale la pena incrementar nuevamente un tercer año debido a que no se está logrando el objetivo en la madurez de los estudiantes para poder decidir qué desean hacer. Mire, eso tiene como 3 premisas al tema, ¿verdad? Este es un tema de ley, o sea, se arregla esto en la Asamblea Legislativa. Este es un tema de presupuesto, esto se arregla entre el Ministerio de Hacienda y la Asamblea Legislativa. Y este es un tema que tiene que ver con sistemas. La Asamblea Legislativa, el diputado Reinaldo Carballo, que es presidente de la Comisión de Cultura y Educación, ya ha presentado y ya ha hecho el estudio con quienes tenemos que ver con educación sobre volver a tener un bachillerato de 3 años y abolir el bachillerato de 2 años. Pero esto en materia de educación privada no nos cuesta mucho, porque tenemos un tipo de administración que corresponde a los propietarios o administradores. Pero en el sistema de educación pública, hablar de volver a tener bachillerato de 3 años significa tener un 33% más de presupuesto en el presupuesto nacional de educación. De la institución más grande del Estado. Exactamente. Eso significa aumentar el presupuesto. ¿Por qué? Porque ya no vamos a despachar los alumnos de segundo año, sino que los vamos a tener adentro del colegio un año más, adentro del Instituto Nacional un año más, adentro del complejo educativo un año más. Eso significa de repente más aulas, más docentes, más laboratorios, más mobiliario, más recursos de todo, ¿verdad? Pero la verdad es que es una deuda. Desde 1994 que se logró implementar el bachillerato general y votar el bachillerato de 3 años, desde entonces es una deuda que se tiene con el país. Y mire, Ricardo, qué es lo que la población debe de examinar ahorita. Lo que decíamos en 1994 es exactamente lo que ha pasado en estos años. El rebrote social que nadie quiere ver está a la base de tener alumnos sin hacer nada en la casa. ¿Y qué es lo que el Estado hizo en 1994 cuando quitó los bachilleratos de 3 años y los dejó solo con 2 años? Dejar al alumno ocioso un año más, ¿sí? Porque termina el alumno el bachillerato general y no puede trabajar porque no tiene mayoría de edad. Y no puede estudiar porque no puede trabajar para poder estudiar. Esa lógica en 1994 no hubieron 2 dedos de frente para que la viera una ministra de Educación y la vieran la gente que crearon estos programas y nos dejaron una herencia negativa para la sociedad salvadoreña. Y aquí tiene usted el resultado. Alumnos o jóvenes que hoy pues ya son grandes, ¿verdad? Ya están mayorcitos, pero que no tuvieron la oportunidad de un tercer año de bachillerato que les preparara para la vida, sino que les preparó para el desempleo y para el no estudio superior. Es lamentable, pero se los dijimos una e insistivamente, pero no nos escucharon y tampoco querían invertir más en educación. Así que lo que prepararon en 1994, esa bomba social, es la que estamos ahorita lamentando tener. Y es importante lo que usted menciona, Javier, porque esta serie de jóvenes ni siquiera se van a trabajar,
sino que permanecen sin hacer nada en la colonia, en la comunidad, y se vuelven también presas de la delincuencia, para que puedan ser reclutados por el crimen organizado, por pandillas, o simplemente son personas que le están generando un problema a la comunidad ante la falta de oportunidades y de un proyecto de vida. En esa dirección, ¿qué resultado, qué evaluación o qué alternativa más práctica proponen ustedes para sustituir o reemplazar la PAES? Y nosotros lo que estamos proponiendo es algo completo, que sea algo integral. Primero, que tengamos un plan nacional de educación que logre tener una reingeniería en todo lo que es el sistema nacional. O sea, estamos hablando de un nuevo plan de educación, de una nueva organización del sistema educativo. Una nueva ley. Una nueva ley, por supuesto. A la base tiene eso, Ricardo. A la base de esta organización y este plan tiene como principal función abrir la amplia participación de la sociedad salvadoreña en temas de educación. Y después de eso, rescatar lo que son todos los aportes que puedan venir para ser útiles en lo que es la reforma integral a las leyes educativas. Porque estas son las que van a sacar llave a las puertas para poder tener la nueva educación que todos queremos, para que la educación sea la solución. Aparte de eso, tenemos que pensar muy bien en lo que es el Magisterio Nacional como pieza fundamental en el servicio docente. El Magisterio Nacional se encuentra ahorita completamente abandonado, desde todo punto de vista, tanto en la escuela, que es donde trabaja, como en su casa, con el sistema de bienestar magisterial, tanto en salud y en otras áreas. Entonces, hay que pensar en eso. Nuestra escuela tiene las deficiencias que tiene en el 2020, las mismas que tenía en 1994. Si no es que algunas están más profundizadas, ¿verdad? Y eso habría que, con un plan nacional de educación, erradicarlo de tal forma que podamos tener una escuela nueva. Esa escuela nueva tiene que ir encaminada realmente a que podamos nosotros evidenciar una mejora de la calidad educativa y una mayor cobertura de educación y, por supuesto, una ampliación de servicios educativos para la población salvadoreña. Javier, desde la firma de los acuerdos de paz han existido al menos entre 6 y 8 documentos bonitos, con nombres rimbombantes, pomposos, que nos hablan, entre otras cosas, de la escuela de tiempo pleno, que salgan a las 4 de la tarde, que los preparen para la vida, que los preparen en arte, en deporte, en técnico, que hagan el club de tareas. Bueno, todo un sueño, pero eso no se lleva a la práctica. Sí, hay documentos que se han preparado desde el Estado para poder justificar lo que se quiere hacer en educación, pero son documentos que han quedado en las gavetas, han quedado en las ponencias de los expertos que tenemos en educación en el país. De hecho, muchos expertos internacionales han venido a hacernos la radiografía y a decirnos qué es lo que hay que hacer. Nada menos hace poco acaba de estar acá en el país algunos expertos internacionales queriendo incidir en lo que son la toma de decisiones en el Sistema Nacional de Educación. Yo invito al señor Presidente de la República a que tomemos en serio el tema de educación. Nayib Bukele sabe muy bien cuál es el estado de la escuela salvadoreña. La señora Primera Dama, Gabriela de Bukele, conoce muy bien el tema, porque es maestra, porque sabe de educación. Y el tema más sentido actualmente, ahorita, es eso. Estamos dándole un tiempo para que podamos ver más decisiones acertadas en cuanto al caminar de la educación salvadoreña. Pero es el momento específico ahorita en que podamos tomar decisiones más acertadas en cuanto a lo que acabamos de explicar ahorita. Calidad, cobertura, ampliación de servicio y, por supuesto, la escuela nueva al servicio de la comunidad educativa. Ahí está la misión para todo un equipo de trabajo que de verdad
sea conocedor del tema para poder ir más al donde debe de estar centradas las decisiones que más puedan llevar al éxito al sistema educativo nacional. No olvidemos que es necesaria la amplia participación de lo que es la sociedad civil en lo que es las acciones principales a llevar a cabo en esto. Porque muy bien lo acaba de decir usted, Ricardo. Todos los planes que hemos tenido han sido escritos con bonita letra, con buena redacción, pero no se han quedado más que en eso, en simples cartas al niño Dios o algunos sueños irrealizables. Tenemos que trascender y para eso tenemos que tener una escuela que forme y transforme, que es lo que tenemos como lema como colegios privados para este año 2020. Este segundo segmento nos ha dejado planteado un gran reto, un gran desafío para el Estado salvadoreño sobre el tipo y el modelo de educación que requiere El Salvador. Y esto pasa por una profunda revisión y transformación del marco jurídico legal del sistema educativo y de toda una serie de propuestas de expertos, de consultores que permitan la participación ciudadana para desarrollar un proyecto educativo que genere y que prepare para la vida a los jóvenes, a las señoritas en El Salvador. Al regresar, conoceremos cuál es el acercamiento que ha tenido ACPES con las autoridades del Ministerio de Educación y cuál es la expectativa de ellos en relación al Plan Cuscatlán. Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, en este día que se ha inaugurado el año lectivo 2020 en El Salvador. Javier, usted mencionaba el conocimiento, la proyección del señor presidente Nayib Bukele, pero también del papel que juega la primera dama Gabriela de Bukele, quien desde la campaña presidencial ha propuesto una transformación, una revolución al sistema educativo por medio de inversión en la primera infancia, algo que definitivamente desde los acuerdos de paz hemos hecho a un lado y que no ha hecho falta de mucho para conocer el fruto y los resultados de haber dejado a un lado la primera infancia. Sí, nosotros hemos tenido como ACPES el tema de primera infancia en la agenda educativa desde la fundación de la asociación. Y fíjense que antes, cuando hablábamos con los ministros sobre este tema, no nos entendían, porque estaban ellos empilados en eso de la cobertura en educación parvularia, decían ellos, ¿verdad? Y nosotros les decíamos, es importante eso, pero no puede haber educación parvularia sin educación inicial. O sea, ¿cómo es posible que usted esté pensando en una parvularia sin que estos niños hayan pasado por estimulación temprana? Es un tema técnico que deben entenderlo los expertos. Y por esa razón insistíamos en eso. Allá en el plan social educativo, Vamos a la Escuela, comenzó a hablarse un poco de eso. De hecho, ahí comenzó a tenerse un esquema distinto de pensamiento sobre esto. Nosotros como educación privada hemos sido los pioneros de educación inicial y hemos buscado quien nos pueda autorizar y hemos buscado al gobierno quien nos pueda revisar y todo eso, no porque el Estado no estaba preparado ni siquiera para revisar estos tipos de procesos, pero al final, antes de que el señor presidente de la República fuese candidato a la presidencia, tuvimos, gracias a él, la invitación a poder platicar sobre temas de educación, cuando él era alcalde de San Salvador. Y logramos explicarle a él nuestra posición sobre lo que es un plan nacional de educación. Y le especificábamos que no puede haber un plan nacional de educación sin que a su base tenga mayor cobertura y mejor calidad en lo que es educación inicial. Y eso lo acompañó la primera dama ahora, Gaby, que tiene como punto de honor fortalecer esta área. Pero esto no va a despegar
si no tiene un motorcito que lo haga sentir en lo que es el Sistema Nacional de Educación. No puede ir esto separado de lo que es todo el sistema educativo y digamos, separemos educación inicial del sistema de educación nacional. Al contrario, debe comulgar muy bien y engranar muy bien con todo el sistema educativo. Aquí hay leyes que obligan, por ejemplo, a empresas masivas de trabajo, como las maquilas llamadas centros de maquila, ¿verdad? A tener ese tipo de educación dentro de las empresas. Entonces, ya hay experiencias privadas que están trabajando con empresas grandes para poder comenzar a trabajar ese tema de educación inicial. De hecho, en el gobierno hay otras empresas que van encaminadas a eso. Por ejemplo, en el sistema de justicia, el Ministerio de Justicia tiene su propia institución de educación inicial. O sea, ese caminar que hemos tenido debe de fortalecerse, porque no ha sido suficiente, pero debe de hacerse a la base de la consulta, de la amplia participación ciudadana, porque solo así los programas entran a la comunidad. De lo contrario, va a pasar como todos los planes que hemos tenido anteriormente, que se quedan en la puerta de la escuela, en la puerta de la casa de la comunidad. Para trascender, debemos de involucrar a la comunidad educativa. O vamos a la escuela y rodeada y sitiada por pandilleros. No se puede. ¿Por qué? Porque la comunidad no participó activamente ni en el diseño ni en la ejecución de este plan. Es malo ilusionar a la población. Es malo, ¿verdad? Haberle prometido a la población que sus hijos iban a ir mañana y tarde a la escuela y no haberse dado esa acción, no haberse materializado, que logró verse que el plan fracasó. Como tampoco es malo ilusionar con un plan educativo que requiera millonarias cantidades de dinero que no tenemos, y al no tenerlas el plan fracasa y se queda sin nada. Actualmente, por ejemplo, los planes educativos que tenemos ahorita trabajando en la escuela pública son planes educativos ya obsoletos. La currícula nacional no está a la vanguardia de lo que es la exigencia de la sociedad con respecto a las competencias regionales ni latinoamericanas. No es punto de honor para el sistema nacional ahorita, por ejemplo, el segundo idioma. No es punto de honor la tecnología, y debería de serlo, porque solo así podríamos ser más competitivos y podríamos enfrentar los retos que tenemos a nivel internacional. No solo por competencias que tengan que ver académicamente en otros países, sino porque el salvadoreño que se prepara en la escuela salvadoreña debe de rendir en otros países, debe de tener oportunidades de desarrollo laboral y no ser limitado porque su título es del Salvador, de una universidad del Salvador, o porque es de una universidad o de un centro educativo salvadoreño. Mire aquí cuánto valor le damos a un profesional que viene de otro país porque se graduó en una universidad de México, por ejemplo. ¿Sí? Muchas empresas rechazan a un salvadoreño graduado de una universidad de acá y mejor contratan a uno internacional. ¿Por qué pasa eso, Ricardo? Pasa eso porque realmente el Sistema Nacional de Educación, hasta educación superior, todavía tiene que hacer clic con la empresa privada, en cuanto a que de verdad el sistema prepare lo que la empresa privada necesita, y que la empresa privada le diga al sistema educativo qué es lo que necesita, porque si no, el sistema de comunicación no se retroalimenta. Y eso es lo que ha pasado. Por un lado va el sistema educativo superior, digamos, formando profesionales. Y por otro lado, la empresa privada está creciendo y necesitando recursos humanos, recursos profesional, pero que no es el que se prepara en la sociedad salvadoreña. Y aquí usted ve, por ejemplo, mucha gente internacional trabajando en este país. Usted puede ver con mucha facilidad aquí gente de Sudamérica trabajando en este país, gente de Norteamérica, gente de Europa,
¿Y por qué los nuestros no están empleándose en esos cargos tan importantes? ¿Qué es lo que les hace falta como competencias a nivel universitario para que estos tengan la oportunidad que tienen los que vienen de afuera? Entonces hay ahí una gran pregunta. Es una sola cosa. Hace como 20 años, un periódico me entrevistó y en primera plana nos sacó y decía: educación en cuidados intensivos, Javier Hernández. Porque esa fue la frase que hace 20 años utilicé para describir el sistema educativo nacional. Hace 20 años, Ricardo. Y en el año 2019, cuando yo saco esa publicación y comienzo a leer, y lo comparo con la realidad del 2019, es lo mismo. Estamos igual. Estamos enfrentando los mismos retos y las mismas dificultades. Y en esa dirección, con las nuevas autoridades, con la señora ministra de Educación, en esta reunión de acercamiento preliminares que han tenido como asociación, ¿cuál es en este momento la sensación que les deja a ustedes? ¿Está la administración del presidente Bukele y de la ministra de Educación y su equipo trabajando en una política nacional de educación? Mire, yo he visto una apertura muy grande para con nosotros. Para la Asociación de Colegios Privados, yo tengo que decirlo que agradezco la apertura con la que nos han atendido, ¿verdad? E incluso hemos estado acompañando varios congresos en los cuales este servidor ha dado opinión de lo que la Asociación de Colegios Privados piensa con respecto al Plan Nacional de Educación Cuscatlán. Eso lo hemos hecho porque nos han abierto las puertas para poder participar. Y tenemos que decir que el Plan Nacional Cuscatlán tiene a la base las premisas necesarias para hacer el gran cambio de la educación salvadoreña. Sí, pero que como que no despega. Por eso estamos dándole un compás de tiempo, ¿verdad? Para que despegue, para que de verdad las tuercas que hay que socar, hay que socarlas, las que hay que aflojarlo, pero que este motorcito llamado sistema educativo comience de verdad a dar resultados que puedan cambiarle la vida a la sociedad. Porque al fin, mire, si lo que estamos buscando es eso, que educación le cambie la vida al salvadoreño, exactamente eso, le cambie la vida al salvadoreño. Si la educación no le cambia la vida al salvadoreño, entonces educación no está haciendo nada. Y eso es lo que la misión principal que tiene el sistema educativo ahorita. Si nosotros pasamos un año más y las oportunidades para los jóvenes siguen negándosele, es porque educación no ha hecho el trabajo que tiene que hacer. Si hay más gente en caravanas como la de ahora, buscando Norteamérica, es porque educación no está preparando a la gente para que se quede en el país y para que la empresa privada lo contrate. A la base de todo esto hay mucho que hacer, pero primero hay que saber hacia dónde vamos y cómo llegar ahí. Licenciado Javier Hernández, muchas gracias por aceptar mi invitación. Muchas gracias. Me comprometo a que continuemos evaluando y platicando sobre otras áreas que ahora no pudimos hacerlo porque la prioridad era el lanzamiento del año escolar. Ha sido el licenciado Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados del Salvador, ACPES, quien nos ha expresado en términos generales cuál es la proyección del sistema educativo para el año 2020 y las relaciones y la coordinación con las autoridades del Ministerio de Educación, quienes están considerando y tomando en cuenta sus propuestas por el bien y el beneficio de nuestro país, a transformar el modelo educativo, el sistema, la ley y a incrementar el porcentaje del presupuesto general de la nación en relación al Producto Interno Bruto al Ministerio de Educación. Bendiciones.